como dijo María Paz, yo soy parte de la Escuela de Negocios dentro de lo que se llama el Centro de Economía y Política Regional. Llevo ahí ya casi 4 años, o sea, más de 4 años ya. Así que muy contento de poder compartir esto. Y yo creo que en honor al tiempo, vamos a comenzar así de frentón. Así que voy a compartir pantalla para tratar de mostrarles lo que usted debería estar, ojalá también, viendo. Yo les mandé un correo en donde yo les pedía que hagan una cuenta de RStudio Cloud. Entonces, bueno, antes de seguir, hay dos personas, si pueden levantar la mano, Tomás y Lynn, son dos ayudantes que van a estar en todo momento disponibles para preguntas directas y que se van a poder incluso mirar su pantalla si usted tiene dudas de codificación. Para que podamos hacer esto a la par. Ellos están súper bien capacitados, Tomás y Lynn, para poder responder sus preguntas en cuanto a codificación. Entonces, usted no debería tener nada acá en donde dice sus proyectos, porque quizás no ha comenzado esto, pero la idea es que creamos un nuevo proyecto todos juntos, y voy a poner esto por acá. Entonces, la idea es que usted vaya a la parte donde, deme un segundo, puedo ver esto. Em, ah, ok, never mind. Entonces, si usted viene acá a la esquina derecha, superior derecha, hay un botón que se dice Nuevo Proyecto, New Project. Usted debería hacer clic donde dice Nuevo Proyecto de un repositorio Git que está acá abajo, la segunda opción. Entonces, una vez que usted hace eso, debería abrirse una ventanita que le pide una URL o una dirección de internet del repositorio de Git. Entonces acá yo ya tengo abierto mi repositorio Git que yo les mandé también dentro del mail que usted recibió ayer. Si no la tiene, le voy a pegar en este minuto en el chat. Aunque ya se la pegó a Maris, pero básicamente donde dice todos los materiales están disponibles, se lo pego acá nuevamente, por si acaso. Entonces, a Mari ya lo hizo, es súper eficiente, Mari. Entonces, este repositorio usted puede venir o copiarlo del de arriba o copiar acá donde dice copiar, por este botoncito, eh, para copiar la URL del repositorio. Vuelve a la pestaña de RStudio Cloud y pega ese link que tiene un punto de Git, extensión punto .git, es súper importante que esté eso. Y le da OK. Y nada más, así de fácil, usted comienza a hacer un repositorio. Acá estoy haciendo yo, ojalá todos deberían ir como a la par. RStudio, dependiendo de su conexión a internet, se va a demorar en construir este proyecto para que comencemos a hablar. Entonces, mientras tanto, hablarles un poquito, bueno, ahí el mío ya terminó casi, antes de seguir, darles una brevísima introducción que la mayoría de ustedes debería, si está interesado en Table, debería saber R. Y este es RStudio, para los que no han visto RStudio. RStudio es un shell o una carcasa para correr el motor que es el programa R de análisis estadístico, que hay distintas versiones. Estamos aquí trabajando con la versión 4.0.3. Y uno puede correr los comandos acá, desde, por ejemplo, tipear 1 más 1 y dar enter y sale 2, como por ejemplo, hasta muchas otras cosas que vamos a hacer hoy día en R. Entonces, la idea principal es que vamos en este proyecto, ustedes ven acá, tenemos un script, acá abajo en la parte inferior derecha, que voy a dar clic y se va a abrir. Es una ventana más que tiene como todas las instrucciones que vamos a hacer hoy día. Y en ese sentido, yo he ido rompiendo este código en 4 partes grandes importantes que vamos a ver, unas más largas que otras. Entonces, acá hay una cosa, RStudio es súper amigable para aprender R. ¿Por qué? Porque
muchas de las cosas que uno tiene que saber sí o sí cuando no había RStudio. Yo llevo casi 12 años utilizando R. Antes no habían estas cosas lindas como, por ejemplo, que le avisa que el paquete ChileMapas, Datatable y otros dos no están instalados. Y le dice instalar, y la idea es sí, necesito usar estos paquetes para correr este script. Entonces voy a instalar estos paquetes. Mientras tanto, le voy contando más de historia de lo que queremos hacer hoy día. Entonces, la idea en general, como les decía, es que hay 4 partes. Si usted aprieta este botoncito de acá, de la esquina superior derecha de esta subventana de script, se abre como un panel de las 4 cosas grandes que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una introducción general que va a contarnos qué hace Datatable y cómo mira Datatable los datos. Va a ser una sintaxis básica, y ahí, si se dan cuenta que abajo comenzó a correr estos trabajos como en paralelo, R de instalar los paquetes que necesitamos, o las librerías que necesitamos, incluyendo Datatable, por supuesto. También vamos a hacer un poco de un juego, un ejemplo de manipulación de datos, y después voy a contarles como cosas avanzadas. Si usted está interesado en utilizar Datatable para cargar o manipular grandes datos. ¿Ok? Entonces, antes de seguir con esto y mientras esto sigue cargando, si usted entra a R o el proyecto al CRAN de R, que es donde está alojado todo lo que tiene que ver con R, esta es la dirección del paquete Datatable donde está alojado este paquete. Entonces, acá es súper importante como que entender que cuando uno trabaja con grandes datos, es pero muy importante tener en cuenta si las herramientas que usted va a trabajar son suficientes para manejar esos grandes datos. Entonces, hoy en día estamos en la situación en donde ya tenemos un mundo en donde los computadores que uno compra de escritorio son suficientes para manejar hartos datos, muchos datos. El problema más grande que tenemos en estos días no es tanto si los computadores tienen la capacidad de trabajar con los datos que uno generalmente trabaja, especialmente en ciencias sociales. Entonces, primero reconocer que Big Data es un concepto pero muy distinto de si es que uno hace astrofísica, que grandes datos en astrofísica es una infinidad superior en tamaño de lo que son grandes datos en ciencias sociales. Entonces, si estamos dentro del mundo de ciencias sociales, nuestros computadores que se venden de escritorio en las tiendas normales sirven para poder hacer la mayoría de las cosas. El problema más grande que tenemos los científicos sociales es que las herramientas que estamos utilizando para manejar esos datos que nuestro computador sí puede leer a veces son muy ineficientes. Y Datatable es una herramienta súper potente para agregar y para trabajar grandes datos. Por ejemplo, 100 gigabytes de RAM incluso. Si tuviera un computador con 100 GB de RAM, Datatable lo puede hacer o puede hacer incluso más con cosas paralelas. Puede hacer rápidas vinculaciones o merges, que se llaman en inglés, o joins. Muy rápido añadir y separar columnas, es decir, para todo lo que tiene que ver con meterse las manos al barro, por así decirlo, y limpiar los datos, sacar las cosas que necesitamos, Datatable es uno de los paquetes más rápidos que hay. Entonces acá le cuenta distintas cosas sobre la versión, y acá es súper importante ver que uno tiene el manual de referencia de cómo funciona Datatable típico de R, pero también tiene un montón de viñetas que son básicamente viñetas de cómo funciona Datatable, que son ejemplos, un montón de ejemplos que le van a ir contando a usted cómo esta librería le puede ayudar a usted a manejar los datos. Y acá, cuando dice URL, también tiene página web donde se aloja la información sobre el paquete. Entonces, si yo pincho acá, uno va a ver claramente organizada todo lo que tiene que ver con la información de Datatable. Entonces, hay un loguito, que ya vamos a ver que este loguito tiene un poco de sentido, pero le cuenta por qué Datatable. Entonces le da exactamente cuáles son los bullet points de Datatable superior a otros paquetes, otras librerías. Le da características específicas que son súper importantes para
por ejemplo, leer grandes datos o pequeños datos. ¿Sí? Le cuenta que hay paralelización de bajo nivel, es decir, que Datatable ya por defecto utiliza todos los cores de su computador, es decir, toda la parte de la indumentaria física de su computador, Datatable trata de utilizarla para poder hacer esto rápido. Y así sucesivamente hay un montón de cosas importantes que hace Datatable. Y ahí hay un montón de otras cosas. Hay una cosa que se llaman cheat sheets, que son súper interesantes, son súper buenas para poder tener esto claro. Esto es básicamente lo que se llama un torpedo, eh, en buen chileno, donde está una descripción súper importante de todas las cosas claves de cómo funciona la librería. Usted las puede ver. Y así sucesivamente. Hay más viñetas de cómo uno hace introducción, hay noticias, y esto es lo importante cuando uno está preocupado de la velocidad, en donde estas son comparaciones de data table con otros paquetes de la eficiencia del procesamiento de datos. Entonces, por ejemplo, acá uno puede ver que es la tarea de agrupar por una columna con 50 GB de RAM, y comparan cómo estos paquetes van caminando. Entonces, claramente, en general, Datatable es uno de los paquetes más eficientes, si no el más eficiente en algunos tipos de tareas, como usted ve acá. ¿Sí? Entonces, la idea es precisamente tratar de utilizar esta librería, aprender a utilizar esta librería en este tiempo que nos queda, y poder hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, hasta aquí me imagino que todos ya deberían estar con los paquetes cargados, y ojalá dispuestos a poder trabajar. La idea de esta clase es ir, ojalá, línea por línea, avanzando. Si ustedes tienen una duda importante, pueden preguntarle a Lynn, pueden preguntar por el chat, pueden incluso, si es muy así como grande, podemos parar un segundo cuando yo le pregunte cómo van, y me pueden contar si tienen un problema, dudas, consultas generales. ¿Ok? Entonces, cuando uno comienza con un paquete, esto ya lo hicimos automáticamente por las cosas buenas de R Studio, es que uno puede instalar el paquete directamente, o puede instalar apretando el botón que sale ahí arriba, o puede instalar los paquetes por acá también. ¿Sí? Uno puede buscar los paquetes, instalar los paquetes, etcétera, etcétera. Este es el código para hacerlo manualmente, por así decirlo. Pero uno, cuando comienza a trabajar con un paquete, siempre tiene que llamar el paquete como a colación, es decir, como, oye, yo sé que tú estás por ahí en mi cerebro, en este caso en R, pero ven a trabajar conmigo en este momento, que quiero cargar. Entonces, uno carga este paquete y ahí le dice, mira, estas son las, métase acá para ver la noticia, etcétera, etcétera. No es un error. Yo sé que sale en rojo y la gente tiende así como a alarmarse, pero no es un error. Simplemente está diciendo, mire, estas son las últimas noticias que hay del paquete, métase aquí. ¿Ok? Entonces, es súper importante entender cómo funciona R primero y después cómo funciona Datatable. Entonces, R es un lenguaje orientado al objeto. Es decir, usted en R puede tener muchos tipos de objetos que le van a facilitar el tener información agregada en distintos tipos de formatos. Esos son objetos. Entonces uno puede tener un objeto desde un número, a un objeto de una lista, un objeto de una matriz, un objeto de una sábana de datos completa, un objeto de un cubo de datos, distintos tipos de objetos. Entonces, Datatable lo que hace es que extiende las funcionalidades básicas que tiene R, que se llaman data frame, un objeto tipo data frame que es una sábana de datos. Datatable también es un data frame, es decir, es un tipo de objeto de sábana de datos también, pero que expande estas funcionalidades para hacer distintas cosas. Entonces, cuando usted agarra un objeto como por ejemplo acá, y mira el objeto, usted en general, ese objeto va a tener distintas dimensiones. Va a tener una dimensión de las filas, cuando estamos hablando aquí de sábanas de datos solamente, donde usted puede hacer cosas como filtros en este primer espacio antes de la primera coma. Después de la primera coma y entre la segunda coma, en este espacio del medio, usted va a hablar siempre de las columnas, ¿sí?
Y en estas columnas usted no solo va a poder llamar como en DataFrame columnas específicas, sino que va a poder hacer operaciones dentro de las columnas. Y el último espacio va a ser eh, agrupaciones por una variable específica o por varias variables específicas. Así que no existe en DataFrame de esta manera, o la manera base de R, sino que uno puede de verdad irse mucho más allá y hacer las cosas que es la idea de esta clase. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el objeto en donde yo podría, por ejemplo, filtrar la variable b1 name para que sea, no sé, mayor a 3, si yo quisiera filtrar en la parte de las filas. En la parte de las columnas, yo puedo llamar columnas específicas para que me dé un subconjunto de columnas específicas, por ejemplo, solo la 1 y la 2. Y en este punto, este operador es súper importante de entender, que es como una lista. Entonces acá cuando yo pongo punto y abro paréntesis, le estoy diciendo a DataTable que quiero listar cosas, en general variables. ¿Ok? Y después yo puedo hacer un by, que por ejemplo, otra vez punto paréntesis para hacer una lista de variables, pero en este caso solo pongo una que es el ID. Entonces puedo hacer este tipo de cosas y vamos a hacerlas muy directamente, pero esta es la sintaxis básica. Distinto de DataFrame o de otras cosas, inclusive Excel, por supuesto, uno tiene las filas donde puede filtrar filas, que en Excel también las puede hacer poniendo un filtro y pudiendo filtrar con los botoncitos. Las columnas, uno puede hacer un montón de operaciones con las columnas, en algunos casos en Excel puede hacer, pero acá va mucho más allá. Pero esta parte de acá usted puede hacerlo por grupos, por categorías, por operaciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, este es un mini workshop y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los datos disponibles dentro del Ministerio de Ciencia chileno. Y hay un montón de datos sobre el COVID y el avance del COVID. Pero yo creo que es como tiempo de ser un poquito más positivo. Y lo que quise hacer es sobre cómo va la vacunación, cómo va aumentando la vacunación en Chile. Y estos son los datos que están ahí. Si usted quiere ver el repositorio, esto es el repositorio de MinCiencia de datos COVID, donde están todos los datos relacionados al COVID de Chile. Si uno se va al final, usted ve que hay un montón de data products. Vamos en el 83, pero el que vamos a ocupar aquí es el 81, que es avance comunal por edad en campaña de vacunación. Si usted pincha aquí, va a poder ver claramente que hay distintas cosas. Hay cosas que están más actualizadas que otras. Por ejemplo, todo esto de aquí fueron actualizados el último mes. Entonces, son como totales, me imagino que será mensualmente. Pero esto de acá, que dice variación común a edad primera dosis o variación común a edad segunda dosis, fueron actualizados hace una hora atrás. Lo están actualizando todos los días. ¿Ok? Entonces, podemos tener información súper actual sobre cómo va la vacunación por edad y por comuna, de primera dosis y segunda dosis en Chile. Si uno pincha, por ejemplo, en la primera dosis, uno puede ver los datos más o menos. Entonces los datos están de esta forma. Por ejemplo, tenemos las 4 comunas de la región de Arica y Parinacota. Tenemos la población de cada una de esas comunas y no estoy seguro si esta población es la población total o la población vacunable de la comuna, es decir, quitando los niños menores de 15 años. Pero aquí está la edad. Entonces, en Arica, de 15 años no se ha vacunado a nadie, en la comuna de Arica. Pero 16 años ya se han vacunado 94 personas y así sucesivamente, hasta llegar a los 80 años, donde ya se han vacunado 4.080 personas. Entonces, la idea de esto es tratar de bajar estos datos, mostrar las funcionalidades de DataTable y poder tener alguna idea de cómo vamos en vacunación. ¿Bien? Entonces, si los chicos ayudantes me ayudan diciendo preguntas del chat que sean como relevantes, yo puedo parar y hacer de esto menos monológico de lo que podría ser. ¿Ok? Quedo atento a eso. Ok. Entonces, FRI es quizás la función que usted le va a ayudar a poder hacer esto de manera más eficiente. FRead es una función que es por fast read datos.
en donde uno puede leer datos que están guardados o datos que están en Internet. ¿Sí? Yo vine acá al repositorio y si uno aprieta raw o los datos crudos, por así decirlo, a uno le dan el link de la sábana de datos completa separadas por comas. ¿Sí? Entonces uno puede agarrar y copiar este archivo que al final de cuentas es un archivo CSV, si usted ve al final, y usted puede venir acá y decir, ah, perfecto, entonces yo voy a agarrar y voy a copiar y voy a leer toda esta cosa de aquí. ¿Sí? Entonces, y acá puse una opción que si hay variables que tienen ceros que se anteponen, por favor que los dejen, que no los saquen. Como por ejemplo, la comuna, el código de la comuna que nos va a ser útil después. En algunos casos, como por ejemplo Fosolmonte 0141. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando usted haga trabajo de datos también. Hay variables que son necesarias tenerlas como están. Entonces, cuando corro esto, me dice al tiro cuánto se demoró, no se demoró nada en realidad, y me dice cuántos bytes bajó. Esto básicamente es un archivo de 43 megabytes. ¿Sí? No es un archivo grande para nada, es simplemente un archivo que nos sirve para poder utilizar en este ejemplo. Y voy a bajar también la segunda dosis corriendo lo mismo. Usted ya sabe correr en R, si no sabe correr en R, bueno, le cuento que uno puede correr con este botón, fijándose en la línea, o apretando Command Enter si está, o R o Enter si está en Mac, y Control Enter o R si está en Windows. Ok, entonces veamos los contenidos básicos de este objeto vacuna 1 que tiene la primera dosis. ¿Sí? Y mientras el objeto vacuna 2 tiene la segunda dosis. El vacuna 1, si uno ve los names, son básicamente los mismos nombres que nosotros ya habíamos previsto antes, ¿cierto? Entonces está la región, el código de la región, la comuna, el código de la comuna, la población de esa comuna, y están las variables que son las edades de estas personas. Entonces está como en formato ancho o wide, como se llama en general. Uno le puede pedir la estructura con la función str para ver, mire, es otro tipo de mirada, entonces, pero nos dice también cuál es el tipo de columna. Por ejemplo, región, que son letras, es una comuna de tipo carácter, mientras que población, que son números, lo reconoce como una columna numérica. Bien, y nos da como una probadita de los primeros 6, 7 casos de cada columna. Y uno puede también con el comando view mirar como esto como una sábana de datos, igual como lo mirábamos en algunos casos. Vemos que tenemos ya casos de NAs donde hay personas que no reportan la comuna cuando se vacunan, al parecer. Pues me imagino que por eso está esta cosa que dice desconocido de Arica Parinacota, si no tiene comuna, pero al parecer que la mayoría de estos son solo NAs, ¿sí? Y eso tenemos que tener en cuenta cuando vayamos haciendo lo que queremos hacer. O uno puede ver solo la cabeza de los datos, es decir, las 6 primeras líneas. Lo puede ver así o lo puede ver en una parte arriba. Sí, solo los primeros 6 datos. Bien. Entonces, una cosa súper importante de Data Table es que uno puede llamar los nombres de las comunas súper rápido. Entonces, por ejemplo, acá, distinto de lo que sería en Data Frame. ¿Sí? Entonces, antes de seguir, bueno, contarles que si usted pone class vacuna 1 y le pregunta a R qué tipo de clase de este objeto, R le va a decir, mira, este es un objeto primero o data table, pero también es un objeto data frame. Entonces, todas las cosas que usted pueda haber aprendido de cómo manipular datos usando el paquete base clásico de R de data frame van a servir para funcionar acá. Por ejemplo, usted puede llamar a vacuna, poner el vacuna 1, poner el signo pesos o dólares, lo que sea, y puede mirar la variable directamente, como por ejemplo la variable región. Y puede llamar del caso 1 al caso 4 y puede ver esas cosas que los 4 primeros elementos dentro de la variable región son precisamente las 4 primeras comunas de esa región. Y cómo estaban organizados los datos. Entonces, Data Table funciona con Data Frame y todo lo que usted quiera, pero lo bueno de Data Table es como pongo acá abajo,
uno puede filtrar directamente, ¿sí? Entonces, yo podría ver, viendo los datos, por ejemplo, acá, que, no sé, me interesaría solo mirar la comuna de Arica, o no sé, la comuna de Pica en Tarapacá, o cualquier comuna que usted esté interesado. Si usted tipea el objeto, abre los corchetes para tratar de comenzar a trabajar dentro del objeto, esa es la idea de esto, y da un tab, acá al tiro puede ver cuáles son las variables que están dentro del objeto, ¿sí? Como por ejemplo comuna, población, código de comuna. Por ejemplo, uno podría decir, mira, yo quiero la población que sea mayor a 100.000 habitantes, ¿sí? Eso es un 100.000. Y puedo mirar esa poniendo el comando view encima, ¿sí? Eso es súper directo de hacer y súper rápido de hacer. Quizás si usted sabe manejar SQL le va a gustar esto porque es bastante directo, bastante rápido. No hay que escribir select, no sé cuánto, no hay que escribir subset, como si usted utilizaría el paquete dplyr o cualquier otro paquete. Acá tengo una variable, por favor denme el valor y puedo mirar precisamente cuáles son las comunas que tienen más de 100.000 habitantes. Si usted mira acá, población dentro de este subconjunto de datos, todos son mayores de 100.000. ¿Sí? Y acá me dice que tengo 71 comunas totales que cumplen con esa condición de que son mayores de 100.000 habitantes, ¿sí? En población. Que no sabemos, ojo, no sabemos si son población vacunable o población total de la comuna. Entonces uno puede pedir la variable comuna, como por ejemplo Arica, y ahí está solamente la fila de la comuna de Arica. O también puede hacer esto que ya entra un poquito más en las cosas interesantes que queremos ver. Entonces, como yo les decía, uno puede dejar espacios acá en la parte de las filas y no hacer nada. Si no quiero filtrar, pero quiero preguntarle a Datable que me diga el número total. Entonces, este operador n, o punto n, este operador es para contar número total de casos. ¿Sí? Entonces yo podría hacer, antes de hacer un byte, podría escribir vacuna 1 y podría contar en el lado de las columnas cuánto es el número total de casos de toda la base. Entonces tengo 362. ¿Sí? Yo puedo contar cuál es el total de casos por comuna utilizando byte, el tercer espacio después de la segunda coma. Y esto me va a contar cuál es la tabla. Entonces, mira, comuna Arica es una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay desconocido Arica y Parinacota una vez, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es súper importante ahí que uno vaya limpiando los datos. Entonces, por acá, en esta fila 56 mía, lo que hice fue decirle, mire, dentro de la tabla vacuna 1, tengo la columna comuna y quiero que me busque valores que se parezcan, que sean like, a desconocido. Porque todas comienzan con desconocido Arica, desconocido Magallanes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y al frente le puse un signo de interrogación o de exclamación cerrado, de cierre, que lo que me dice es que todo lo que está adelante de eso lo cambie de verdadero a falso, de falso a verdadero. Entonces le puse que me dé los valores de la variable comuna que no tienen desconocido o que no se parecen a desconocido, que son distintos de algo que tenga desconocido. Es decir, quiero quedarme solo con las comunas que quiero. Entonces, si yo veo esto antes de reemplazarlo, porque esta parte de acá lo reemplaza, si yo selecciono solo esta parte y corro solo esa parte, como ustedes ven ahí, corrió solo esa parte de ahí, solo para ver lo que voy a hacer. Entonces ya no aparece la comuna desconocido. ¿Sí? Uno puede mirar ahí, ya no aparece. Uno puede correr esto, actualizar, mirar los gráficos, o sea, mirar los datos, por ejemplo, y uno va a ver que esto de desconocido lo puede buscar acá, por ejemplo. Sí, ya no aparece desconocido. ¿Sí? Si dejo des, solamente aparece los dan des y las con des. ¿Bien? Entonces, estamos bien. Y esa es la idea, una cosa súper potente que uno puede hacer en Data Table rápidamente, es hacer
selección de filas y eso. Cuando uno se mira en las columnas, uno puede también manipular las columnas, y dentro de esto puse acá cosas que uno puede hacer, como por ejemplo extraer columnas o agarrar columnas. Por ejemplo, quiero la columna comuna con la edad 15 y la edad 80, por ejemplo. Y uno puede ver así, o puedo agarrar otra, por ejemplo, si quiero poner otra edad, pongo otra dentro de la lista, otra opción dentro de la lista, y puedo mirar, por ejemplo, acá, no sé, que me dé una en el medio que podría ser, no sé, la 40. ¿Sí? Entonces puedo tener las columnas y voy listando las columnas, que aquí, ojo, que en R es súper importante, aparece con estas como comillas o como tildes encapsuladas automáticamente, porque es una variable que comienza con un número, y a R no le gustan las variables que solo son, que el nombre es un número, sino que le gustan que sean palabras. Entonces la forma que R se inventó para poder decir, mira, esto es una variable, un nombre de una variable que es como distinto a lo que a mí me gustaría, es ponerle esta cosa. También, por ejemplo, uno también puede tener variables con espacios, como por ejemplo código región, que también van a aparecer con estas tildes, o encapsuladas en estas tildes, para decir, mira, acá a mí no me gusta que haya un espacio, pero te lo permito con esta salvedad. Bien. Uno puede también llamar a las columnas por la posición donde están las columnas, ¿sí? Pero es importante que eso suceda cuando uno pone acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quito esta cosa de aquí y corro esto, a mí me van a dar un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con la posición de la columna, ¿sí? Pero si le pongo with F, me da, bueno, en este caso es lo mismo porque se llaman igual, pero si uno tiene nombres de la columna, uno puede utilizar la función with F para poder hacerlo. Por ejemplo, yo podría acá sacar esto de acá, quiero que me dé la 3 y la 5, y quiero que me dé, por ejemplo, acá as character, que es el nombre de la columna, de la 67 y la 61. Entonces, si no ocupo with F, me va a dar esas cosas, ¿sí? Que son los nombres de las columnas, pero si ocupo with F, se vuelve como era data table o data frame antes, y puedo tener las columnas finalmente que queremos. Bien. Uno puede también hacer resúmenes de cosas, por ejemplo, por comuna. Entonces uno puede sumar el total de casos por comuna de estas variables, ¿sí? Entonces si yo sumo eso, me va a dar el total de vacunados entre 76 y 80 por comuna, ¿sí? Y puedo tener esos resúmenes bastante rápido. Uno puede computar las columnas dentro de esto. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo voy a comenzar con una más fácil acá. Entonces, por ejemplo, vacuna, o voy a repetir esta de acá arriba en realidad. Entonces, voy a repetir este de arriba donde sea, no sé, total vacuna de 76 a 80, ¿sí? Ese es el nombre de la variable. Está en el lado de las variables, en el lado de J. Y acá voy a poner este operador que es súper importante, dos puntos igual, para mostrar que quiero crear una variable dentro del objeto, ¿sí? Esta es una forma súper eficiente de hacer una variable, distinto de lo que se hacía antes en DataFrame, que cuando uno creaba una variable casi que tenía que hacer una copia completa del objeto que estaba mirando. Entonces, si yo quiero eso, y yo ahora veo que es vacuna, o veo el view de vacuna, puedo mirar que tengo la misma sábana de datos, pero al final, bueno, que aquí no aparece porque está mostrándome solo hasta las 59, pero puedo verla acá. Voy a preguntarle la cabeza de vacuna 1.
Entonces aquí tengo la última variable que acabo de crear, ¿sí? Que es simplemente el total. Uno puede poner los totales y uno puede crear cualquier variable con esta tipo. Uno puede crear subtablas, o decir, tablas específicas con nuevas variables, como por ejemplo el promedio de 76 a 80 de vacunación por comuna, ¿sí? Y corro eso y me da una tabla nueva, en vez de tener la suma, tengo el promedio. Uno puede crear varias variables, no solo el promedio, pero también la suma por comuna. Y tengo una nueva tabla de resumen de la tabla grande de datos, que tiene solo 346 comunas, que son las que tiene Chile, el nombre, el promedio de vacunación de esa edad y la suma. Bien. O uno puede hacer esto para actualizar la variable anterior. Si uno pone este signo que utilizamos para crear una variable solita, si uno lo pone acá dentro de estas tildes encapsuladas y pone estas variables que creemos, esto lo que va a hacer es que va a crear estas dos variables dentro del mismo objeto vacuna 1. ¿Sí? Entonces cuando lo corro no me tira nada, no me imprime nada, no es una nueva tabla, no es un nuevo objeto porque lo estoy actualizando, pero si veo nuevamente la cabeza de vacuna, o el head de vacuna 1, tengo acá la variable que creé solita con este comando, utilizando estos dos puntos iguales, o tengo ahora las dos nuevas variables que acabo de crear, utilizando este comando, y lo actualicé así de rápido. ¿Ok? Entonces, todo esto, que a usted quizá le parece un poquito de chino en este minuto, yo le aseguro que el costo de aprender esta nueva sintaxis, que es un poquito distinta de la anterior, o de la que usted quizás estaba familiarizado con, con tidyverse o con data frames, vale mucho, mucho la pena cuando viene uno a querer trabajar con grandes datos, que es la idea de nuestro diplomado de ciencia de datos. Entonces eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando usted hace esto y actualiza dentro del mismo objeto y hace operaciones dentro del mismo objeto, usted está evitando hacer copias del objeto. Entonces cuando yo le conté al principio que nuestro mayor problema en ciencia de datos, en las ciencias sociales, es que no es que nos falta el computador, sino que nos falta la herramienta para poder manejar los datos con nuestro computador. Es que muchas veces la gente que comienza a trabajar se le acaba la memoria rápido. ¿Por qué? Porque eh, siguen haciendo copia sobre copia sobre copia de los objetos y la memoria con la que están trabajando es limitada. Entonces llega un momento en que tienen la misma información, pero repetida 50, 1000 veces, en distintas formas, en distintos objetos, en distintos formatos, y esta sintaxis ayuda a reducir ese proceso, a que usted haga copias de copias para actualizar una base de datos. ¿Sí? Entonces es súper importante que esto, yo sé que puede ser un poquito complejo en este minuto, pero con la práctica uno puede lograrlo sin problema. Entonces ya vimos dentro de lo que es la parte de manipular las columnas, extraer, resumir, crear nuevas columnas a partir de funciones. Uno puede cambiar el tipo de columnas. Por ejemplo, puedo crear una columna nueva, por eso ocupo este signo, este operador. Una columna nueva que se llama ECOF región 2, que sea numérica de la que tengo yo, que yo sé que es tipo carácter. ¿Sí? Entonces lo puedo crear así, sin problemas, y ahí usted se imaginará que todas las otras funciones que puede poner acá y crear columnas con cualquier otra función que se le ocurra, variables dummy, etcétera, o variables 1, 0 binarias. Acá uno puede borrar columnas, ¿sí? Entonces uno puede, por ejemplo, borrar código de región, si uno quisiera, o borrar el mismo code rec. Voy a borrar el que acabo de crear, y basta que usted ponga el nombre de la variable, ponga el operador y le diga null. Y la variable dentro de esto se borra. ¿Sí? No hay que crear un nuevo objeto reemplazándolo solo con la variable que uno quería borrar. ¿Sí? Porque antes en data table, lo que uno haría sería decir, mire, quiero crear o quiero reemplazar vacuna 1 con vacuna 1, no sé,
con las columnas de la 1 hasta la hasta no sé, ¿cuántas columnas tenía vacuna? Tiene 74. Bueno, ya acabo de borrar esta, entonces tenía 75, pero entonces quería que me llegue hasta las 74. Entonces, este proceso que antes se hacía en DataFrame o en DataTable, y que a veces también se hace en tidyverse, este proceso crea un nuevo objeto. Todavía en la memoria latente, si bien lo reemplaza, usted está, hay un proceso de un lag de tiempo en donde en la memoria temporal de R, el caché de R, va a quedar el objeto anterior. Y usted está duplicando y duplicando y duplicando objetos, y es algo que usted no quiere hacer cuando está trabajando con hartos datos. ¿Ok? Y esto es lo que uno hacía con DataFrame. Entonces, mientras esté trabajando dentro del objeto, no va a hacer esto, y esto es lo que la funcionalidad de DataTable lo que le da. Uno puede reordenar los datos de esta forma con la variable setOrder, que nuevamente no crea un nuevo objeto, sino que simplemente trabaja sobre el objeto. Uno puede ahí mirar ahora que los datos vacuna ya están ahora ordenados descendientemente por población y después por comuna. Entonces ahora tengo la comuna con población más alta primero, que es Puente Alto, la comuna más grande de Chile. Y así sucesivamente hacia abajo. Viña del Mar es la sexta comuna más grande de Chile. Ojo. Profesor, Dígame, Rin. hay una pregunta en el chat que dice ¿Ya? que en el ejemplo anterior, un poco más Ajá. arriba, cuando se estaban creando las variables, si se puede hacer como correlativo poniendo el 76 2.80. Uno podría hacer eso, pero uno tiene que decirle o utilizar esta cosa de with, como utilizamos acá. ¿Sí? Entonces, uno podría venir aquí a hacer, no sé, una cosa similar a esta, pero uno tiene que decirle que esto de acá, si yo pongo acá 76, como dice usted, o la persona que dijo, no sé, a 80, si yo hago esto, voy a sacarle esto para que no reemplace la columna, solo voy a mostrar lo que sale, me sale esto 390. ¿Sí? Entonces, sumó, o sea, le puso en esa variable, creó una variable nueva con la suma literal de 76 a 80, ¿sí? Que es 390. Entonces, si usted quiere que DataTable reconozca que estas no son números, sino que son variables, ustedes tienen que decir. ¿Sí? Y hay una forma más fácil de hacerlo, que se la voy a mostrar en la fila aquí. En esta fila se la voy a mostrar, pero todavía no llegamos ahí, nos estamos saltando como unas 50 filas así olímpicamente. Vamos a llegar ahí y se la voy a mostrar la forma más eficiente de hacer. ¿Ok? Pero no se puede hacer directamente con correlativo. Esa es la respuesta quizá corta. ¿Ok? Hay que hacer un poquito más. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta, Lynn? Ahora que paré. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere levantar el micrófono y preguntar algo? Mientras yo tomo un sorbo de café. Rodrigo, Marcelo, ¿todo bien? Que son las únicas dos caras que puedo ver. ¿Todo Ahí en bien? el ¿Sí? chat igual pusieron una pregunta que es ¿cuál es el uso del with false? Igual false. De este de acá. Me parece que sí. Ese. El uso de esto es para que R, o en este caso data table, no reconozca o reconozca que lo que está poniendo acá no son números, sino que son el nombre de las columnas. ¿Ok? Entonces, cuando pone with false, se vuelve como cuando usted tenía esto en data frame, que tenía que poner el nombre de las columnas concatenados. Si no pone with false, no va a entender eso. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá
No sé si escuchan a mi hijo, están ahí llorando. Sorry. Acá está, si yo pongo eso, entonces digo, mira, si yo solo corro as character, ¿cierto? As character es pase como caracteres estos secuencia de números. ¿Sí? Entonces me genera la secuencia de números que yo sé que son los números los nombres de mis columnas de edad, de 67 a 71. ¿Bien? Pero si quiero que Data Table lo reconozca y le diga, mira, estos no son solo letras, sino que son nombres de columnas, tengo que decirle el with F. Si yo corro with F, ahí me dice, estas son columnas, entonces te entrego ese subconjunto de columnas que me estás pidiendo. Bien, esa era la idea. Ok, entonces uno puede, como ya dije, ya vimos, reorganizar población, ver esto. Uno puede renombrar variables sin tener que nuevamente generar nuevos objetos, ni cambiar los objetos, ni copiar los objetos, sino que uno puede utilizar la función setNames y cambiar, por ejemplo, código de comuna por código _comuna, que nos va a ser útil más adelante. Entonces voy a correr esto y veo acá que ya esa variable cambió de nombre. Uno también puede hacer chaining, que es lo que uno hace cuando si usted estaba como más contento con la filosofía o con la forma de hablar o de escribir R de tidyverse o de dplyr. Uno puede hacer chaining donde uno, por ejemplo, primero le pregunta a datatable que haga la suma de estas variables por comuna, como por ejemplo ahí. Solo corrí esa parte. ¿Sí? Pero después yo veo acá que lo que me da, puedo ver lo que me da, puedo ver el producto medio, y digo, pero no, pero en realidad quiero la suma de esto, pero también quiero el total. Y entonces sería sumar este B1 hacia abajo ahora. ¿Sí? Entonces lo que hago es que pongo como la siguiente cosa que quiero hacer, la siguiente operación, la encadeno, y pongo, ok, entonces ahora sume la B1 que ya sé que usted va a generar cuando corro esta parte inicial, y súmela, cuidando que cualquier NA que tenga ahí lo tire para afuera y no lo considere. ¿Sí? Entonces cuando corro esto ya me da el total de vacunados en el país de este rango etario de 76 a 80. ¿Sí? Entonces esto es muy similar, y si usted viene acá y ve este link, usted podrá ver que hay una persona que ya se encargó de hacer todo esto y hacer como la traducción el año pasado, 2 años atrás en realidad, de que le hacía un tour entre Data Table y dplyr. Entonces, si usted es un fan de tidyverse, le encanta tidyverse, pero quiere también aprender a utilizar Data Table, esta es su página, se la dejé ahí. Entonces, de acá básicamente lo que la persona va haciendo, entonces va en un lado poniendo cómo se hacen las cosas con Data Table, en otro lado cómo se hacen con tidyverse. ¿Sí? Todas las cosas. Para filtrar filas, por ejemplo, en tidyverse uno tiene que hacer esto o tiene que ocupar la función slice. ¿Sí? O la función filter. O la función distinct, si uno quiere ocupar, en vez de buscar los únicos, etcétera, etcétera. Si uno quiere sacar los perdidos, tiene que ocupar otra función que se llama dropNA, etcétera, etcétera. O aprenderse que hay una cosa que se llama slice sample. Y acá está la cosa de chaining que hace, que es el operador, el pipe operator, que es el que utiliza harto dplyr. Entonces usted puede hacer y ver, como ve acá, todas estas cosas, las mismas cosas que usted va a hacer para poder utilizar o manipular datos en Data Table y en dplyr conjuntamente. ¿Sí? Y a mí me gusta precisamente Data Table porque me parece que uno tiene que aprenderse menos cosas o menos funciones. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar las variables, para mí basta poner un punto y los paréntesis para decir, mire, quiero hacer una lista de variables y ponerlas ahí, y no tengo que aprenderme que existe una función que se llama select, que funciona de esta forma específica, ¿sí? Que es lo que hace dplyr. Entonces, aquí simplemente esto queda al criterio de cada uno de ustedes. Cada una de ustedes utilice lo que más le convenga, lo que más le guste, lo que más está acostumbrado, pero si busco una recomendación, mi recomendación es Data Table, es un súper poderoso paquete
para trabajar. Y acá está una cosa para convertirse si quiere. Bien, y el chaining se hace no con pipes, sino que se hace solo poniendo más operadores hacia el lado. Bien, bien. Ok, entonces ya estamos en la tercera parte de nuestro workshop. Y yo sé que esto era hasta las 9:30 o no sé si era hasta las 10. Bien, pero esto se está grabando. Si usted tiene que hacer y no tiene más de una hora y tiene que conectarse ahora a las 9:30, siéntase libre de hacerlo. La grabación va a estar subida después a YouTube. Usted la puede terminar de ver. Si usted tiene tiempo de quedarse, bienvenido quédese. Y para poder terminar esta última parte, que es la parte como más carnosa de este workshop, donde vamos a ver lo que hace el poder de Datatable para hacer manipulación de datos. Y la última parte de la cosa avanzada, que es para leer datos grandes o para poder utilizar funcionalidades para leer datos grandes. Ok, entonces cuando hacemos data wrangling o manipulación de datos o reorganización de datos, es súper importante comenzar a pensar que uno tiene que decirle, mire, este tutorial o esta sábana de datos tiene llaves, tiene cosas que son importantes, tiene IDs. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero decirle que vacuna 1, yo sé que varía por comuna. O sea, el comuna o el código de la comuna es un ID importante, es una clave importante. Y entonces setear la clave es súper importante cuando uno quiere hacer después joins o merges para facilitar ese proceso mucho más rápido. Entonces voy a setear la clave y uno puede poner más comas y poner más variables acá. Si uno quiere tener, si tiene más claves, por ejemplo, el código de la región o la población, etcétera, cosas que sean llaves de esta sábana. Yo le puedo preguntar cuántos únicos hay de una columna, como por ejemplo ahí. Le puedo preguntar, mira, me dice, hay 346 casos únicos de código de comuna, entonces estoy bien. Yo sé que en Chile existen 346 comunas. Yo le puedo preguntar que saque los duplicados de región, por ejemplo, para que me deje solo una observación por región. ¿Sí? Y ahí tengo 13, omitió 3, que son 16, y agarró generalmente la primera. ¿Sí? Y así sucesivamente uno puede hacer distintas cosas que son necesarias generalmente para data wrangling. Una cosa súper importante es hacer reshapes, o es cambiar de wide a long o de long a wide. Cuando uno quiere cambiar de wide a long, que en nuestro caso, nosotros tenemos una sábana que está hacia lo ancho, tiene muchas columnas y tiene 346 filas. Si uno quiere cambiarla y ponerla así hacia abajo, es decir, que vaya región 1, comuna 1, todas las edades, comuna 2, todas las edades, en vez de ir para allá. Eso se llama pasar a formato long. La función que tiene Datatable optimizada para hacer esto se llama melt, que es similar a lo que se llama en dplyr. Y es simple de utilizar, en donde usted pone básicamente los datos que quiere hacer, las variables que son IDs, es decir, que quiere que no cambien, ¿sí? Que quieren que se vayan repitiendo hacia abajo porque son IDs, que son en este caso región, comuna, código comuna, población. ¿Cuáles son las variables que usted sabe que quiere pasar de wide a long, o las variables de medida? En este caso aquí yo puse como carácter de 15 a 80, que son básicamente la lista de nombres de variables de la edad que estamos trabajando, de 15 a 80 años. Y quiero que esto se llame después de edad. Entonces, ahora sí creé un nuevo objeto porque tengo datos nuevos. Sí, cambié completamente el objeto. Si yo quiero cambiar el objeto anterior, lo que tengo que reemplazar, pero lo dejé con un nombre nuevo, perdón. Y ahora yo puedo ver como este objeto, como les dije, ahora es región 1, comuna 1, y ahora está edad 15, todas las comunas por edad 15, y después todas las comunas por edad 16, todas las comunas por... Entonces son 346 comunas desde 15 hasta 80 repetidas hacia abajo, ¿sí? Pero tengo el valor hacia abajo. Y esto a veces es mucho más útil, a pesar de que tiene más filas, es mucho más útil para R trabajar. ¿Por qué? Porque uno puede hacer filtros mucho más fácil. Por ejemplo, yo podría generar esta variable tabla A,
que es la vacuna, o este objeto vacuna 1 long, y quiero que me diga, mira, vacuna primera dosis, que sume el valor por comuna, población, código de comuna. Entonces, si corro esta primera parte de aquí, solo para mostrarles, voy a tener el código de la comuna, el nombre de la comuna, la población, y tengo la suma de el valor, que es este de acá, que es el número de vacunados en ese grupo, en todo el grupo etario. Entonces ya sumé por edad. Entonces sumé el total, independiente de la edad, de vacunados por comuna, y tengo al lado justo esto de la población. ¿Sí? Y como yo sé hacer chaining, o sea, hacer encadenamiento, yo después entonces voy a calcular el porcentaje de la primera dosis, agarrando esta fila de vacuna primera dosis y dividiéndola por esta de población, que básicamente dividir este valor por este valor para todas las cosas. ¿Sí? Y lo voy a hacer nuevamente para código de comuna y comuna, que son las dos variables claves que tengo acá. ¿Sí? Entonces, si corro todo esta cosa y la guardo en una tabla A, que por ejemplo yo podría exportar y mandársela a mi jefecito, Enrique París, yo podría tener acá el porcentaje de la primera dosis de Iquique a través de toda la edad. Entonces, el 37% de la población vacunable de Iquique se ha puesto la primera dosis. ¿Sí? Entonces, vamos como a mitad de camino del 60% que se supone que se necesita, bueno, primera dosis, no las dos dosis, pero así sencillamente podemos hacer. Entonces, esto es súper poderoso porque aquí, para hacer todas estas cosas, no tuve que crear ningún objeto más, porque era el mismo objeto, lo encadené, creé las variables dentro del objeto, no hice copias, no hice nada más, y simplemente creé esta tabla minúscula de 346 filas, pero con una información súper relevante, súper clara. ¿Sí? Entonces, y lo hice medianamente rápido, salió casi automáticamente, no se demoró nada, y es porque no tienen que crear copias, porque no se demora nada, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo hacer lo mismo con la segunda dosis. Voy a setear los nombres como habíamos hecho con vacuna 2, setear los keys, puedo mirar los nombres de la segunda dosis. Bueno, hay un montón de DNAs aquí, no sé por qué. Voy a volver a cargar vacuna 2 por si acaso, me parece raro. Quizás lo están cambiando justo ahora del ministerio. Y bueno, yo voy a hacer esto de acá. Hay hartos DNAs. Qué raro, ayer no había. Están todos los desconocidos de arriba. Ok, ahí están. Por alguna razón ahora pusieron los desconocidos de arriba y por eso se ven todos DNAs, pero acá cuando ya dejan de aparecer los desconocidos, están los valores de ahí. Okay, estaba asustando. Bien, entonces, bueno, aquí nos vamos a resolver ese problema cuando sacamos los desconocidos como lo hicimos antes. Vamos a pasar de wide a long como lo hicimos antes también. Y vamos a hacer la misma cosa, la misma tab A que está aquí, lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Pero con la vacuna 2. Entonces acá yo puedo tener precisamente el porcentaje de la segunda dosis, ¿sí? Por comuna. Entonces acá puedo ver que tengo el código de la comuna, que yo sé que este de Iquique, porque lo que hicimos antes, ¿sí? Acá. O la 1101 de Iquique, que tenía 37% de primera dosis, pero tiene 24% de la segunda dosis, ¿sí? Tiene menos de 10, casi 12%, 13% menos de lo que debería, bueno, por el rezago, etcétera, etcétera, me imagino. También hay gente que no se pone la segunda dosis, así que chiquillos, si a usted le falta la segunda dosis, no se la ha puesto, por favor, póngase. ¿Ok? Entonces, pude generar las dos tablas que necesito, ¿sí? Muy, muy rápido y muy eficientemente, sin crear copias y sin hacer nada. Uno puede concatenar estas dos tablas, por ejemplo, para tener la primera dosis y la segunda dosis. El problema de juntar dos así es que básicamente las pega. Y la única condición que me pone es que las tenga la misma dimensión y las pega. Pero acá, como se dan cuenta, tengo repetido el código de comuna y no estoy completamente seguro si el orden de las comunas era el mismo. Lo único que hace cbind es concatenarlas, ¿sí?
Entonces, si quiero hacer una cosa que vaya pegando por por un ID, esta metodología es quizá la más eficiente que existe hoy en día en manipulación de datos. ¿Por qué? Porque como usted se seteó y le dijo, mira, el código de comuna es una key, es una llave, usted puede decir, mira, agarre tabla A, que yo sé que es esta cosa de aquí, ¿sí? Y busque y métale adentro la tabla B, que yo sé que es solo esta cosa de acá. Es como agarre tabla A y búsquele y métale adentro precisamente los contenidos de la tabla B, ¿sí? Y le digo que on es simplemente un argumento para decirle, y simplemente para recordarle con qué variable, en este caso con código de comuna. ¿Sí? Entonces esto hace un join, pero de una dirección, de tabla B hacia tabla A. ¿Sí? Entonces yo puedo ver esto, y aquí exactamente me hace el código, y aquí estoy seguro de que la comuna 1 de la tabla B se juntó con la comuna 1 de la tabla A, y ya tengo la primera dosis y la segunda dosis juntas. ¿Bien? Y esto lo puedo guardar en una tabla nueva que se llama, no sé, la tabla 1. ¿Bien? Uno puede hacer lo mismo con la función merge. Entonces tengo tabla A, tabla B, por código de comuna, y lo junto todo, y me va a dar la misma exacta cosa. La única diferencia es que muchos científicos de datos utilizan esto un montón, utilizan merge como la variable para hacer esto súper eficiente, o la variable para hacer joins. Pero esta metodología que solo está disponible en Data Table sirve para hacer solo de una dirección, mientras que merge en general le permite hacer en todas las dimensiones. De hecho, si usted no pone nada en el argumento all, este argumento all le dice que va a juntar de tabla A para B y de B para A. Y va a buscar esto y va a hacer eso. Y eso en general, cuando tiene hartos datos, toma tiempo. ¿Sí? A veces uno dice, no, quiero solo que se queden los X. Entonces junta de aquí para allá y de acá para allá y se queda solo con los X. Entonces son muchas más tareas que lo que hace join. Entonces, si usted no quiere hacer eso, como en este caso, no es necesario, usted simplemente puede utilizar esta terminología. Ok, entonces hasta acá me parece que vamos bien. Ya tenemos una tabla de datos que queremos trabajar, que tiene información relevante de la gran sábana de datos que teníamos. Y llegamos al uso de SD, SD calls y apply functions. SD y SD calls son operadores que nos van a servir para seleccionar y trabajar con las columnas de manera como más eficiente. Entonces, por ejemplo, como estos son operadores de columnas, y yo le tengo que poner esto en el espacio de las columnas después de la primera coma, y cuando pongo SD, de decir seleccione todas las columnas, ¿sí? Pero deme la primera observación de cada columna por región. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo este código, si usted lo lee. ¿Sí? Entonces dice, seleccione todas las columnas, SD, pero de cada columna deme la primera observación por región. Entonces, si usted corre esto, dentro de los datos, como están ordenados o como venían ordenados, en general le va a dar la columna que es le va a dar 16 columnas, que en general en este caso coincide con nuestro caso, que son las capitales regionales. ¿Por qué? Porque esto está ordenado o está puesto como llave, que el código de comuna sea la llave, entonces lo ordenó de esa manera. Entonces usted ve que en realidad son como las ciudades más grandes de Chile y las capitales regionales de cada región. ¿Sí? Entonces usted puede llegar a eso de manera súper rápida. Usted puede llegar a ver la última observación, que es la punto N, ¿sí? Desde 1 hasta N. Pero entonces usted puede hacer la última observación de esta forma, entonces seleccione todas las columnas de esta tabla o de vacuna 1 long y deme solo la última columna o la última fila de todas las columnas por región. ¿Sí? Entonces me dio la edad 80, antes me había dado la edad 15, porque era la primera. ¿Sí? Y luego puedo asimismo seleccionar una concatenación que me dé la primera, la segunda, la tercera, la penúltima y la última. ¿Sí? Por región.
Entonces, es súper flexible en el sentido que usted de verdad puede navegar los datos muy eficientemente y muy rápidamente. Por ejemplo, acá le dio las 3 primeras observaciones por región, que son las primeras 3, las primeras 3 comunas por edad, 15, y después le dio las últimas 2, que son las últimas 2 comunas por edad 80. Entonces agarró por arriba, por abajo y todo lo demás lo sacó. ¿Sí? Y eso a veces le puede servir harto o no. Después usted tiene que puede utilizar esto que lo que me preguntaban antes, en donde yo puedo generar, por ejemplo, un vector simple que se llame columnas, que tenga los nombres de las columnas de mi objeto inicial que se llamaba vacuna-1, y puedo tener aquí vacuna-1, pero le digo, mire, sume a través de las filas, de todas las columnas, ¿sí? Y si dejara hasta ahí y nos pusiera esta otra partecita de acá, yo podría o tendría que sumar incluso código de comuna, incluso población, y le va a hacer de mezcolanza, ¿sí? Pero entonces, ese de calls, este otro operador, ¿sí? Lo que me ayuda a decir, mira, pero en este subconjunto, ¿sí? Entonces yo puedo seleccionar las columnas que yo quiero, como por ejemplo acá columnas de la 15 a la 80, o los nombres 1580, y le pongo los nombres de las columnas que quiero hacer esta operación. ¿Sí? Entonces acá solo va a sumar a través de la misma fila, a través de las columnas, va a sumar solo estas columnas por código de comuna. Entonces esta tabla 2A es precisamente la comuna con esta B1. ¿Sí? Y si usted mira y agarra la vacuna 1 de la primera dosis y suma esto por código de comuna, usted va a tener precisamente la misma variable. ¿Sí? Usted puede comprobar que hizo lo mismo, sino que hizo, en vez de utilizar el formato long y tener que hacer un reshape, utilizó el formato wide, pero con la funcionalidad de SD y SD calls por el código de comuna. Y acá hice, bueno, el chaining para hacer además el join, y puedo ver ahí las dos juntas que son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces puede lograr el mismo resultado sumando a través de las columnas por cada fila, que haciendo el reshape, etcétera, etcétera, como habíamos hecho antes. ¿Ok? Si me dan un segundo, tengo una crisis en la casa, tengo que pasarle algo a mi esposa, me da regreso en 30 segundos. Por mientras pueden ver las preguntas o hacerle preguntas a alguien, vengo al tiro. Les dejé, no está mi cámara, perdón. Ahí sí. Les dejé a todos en el chat el link de nuestro canal de YouTube, que es donde vamos a dejar la charla, el video de la charla. Espero que lo podamos subir durante la semana para que puedan revisarlo, y les mandaré el link también a todas las personas que están inscritas para que lo tengan, para que no se preocupen si se perdieron alguna parte o algo de la charla, si llegaron un poquito después, no hay problema, porque vamos a dejar el link con toda la grabación. ¿Ya? Ok. Estoy de vuelta, lamento la interrupción. No hay Ok, problema. Aproveché de contarles el link donde vamos a dejar el video de la charla. excelente, gracias Maris. Nada. Ok, entonces, solo como una forma de poder tener una cosa más visual como producto, vamos a hacer un gráfico, en realidad un mapa, utilizando el paquete Liaflet, el paquete Chile Mapas, que ya se instalaron. Entonces voy a comentar estas dos líneas. Pues cuando apretamos el botoncito de arriba al principio de esta sesión, estos paquetes se instalaron, pero los voy a cargar sí, para comprobar que estén instalados. Entonces cargué el Liaflet y está cargado súper bien. Y cargué Chile Mapas, que es un tremendo paquete. Aquí kudos completos a Pacha, que agarró información que era súper, súper relevante para hacer información o análisis espacial o geográfico en Chile, y lo ha disponibilizado de manera gratuita en paquetes. Entonces Chile Mapas, si usted pone Help Chile Mapas,
le va a salir toda la ayuda que tiene Chile Mapas o las cosas que tiene Chile Mapas. Entonces Chile Mapas tiene las cifras de población oficiales por comuna del censo 2017 por zona, por esta zona censal, entonces súper desagregado. Los códigos territoriales de la Subdere, etcétera, etcétera, y tiene los mapas, tiene mapa a nivel zonal, zona censal, mapa a nivel comunal, que es el que vamos a utilizar, y están súper ahí disponibles en R, rápidos de cargar. Requieren otros paquetes como el paquete SF, porque los mapas son de tipo Simple Features, pero están ahí, están súper rápido, y no solo existe esto, sino que existe Censo, que es otro paquete que hizo él, y existe Kacen, que es otro paquete que está ahí para la gente que quiera hacer estadística o análisis social en Chile. Entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a generar un nuevo objeto que se llama mapa 1, solo para no reemplazar este, por si acaso, donde voy a vincular o a combinar mapa comunas con tabla 1. ¿Sí? Acuérdense, tabla 1 es esta cosa que tengo acá, donde tengo el código de comuna, la primera dosis y segunda dosis. Mapa comunas, por otro lado, es un table, es simplemente otro tipo de sábana de datos, en donde tengo también el código de la comuna, con el mismo nombre, si se dan cuenta. Por eso estratégicamente lo puse así, pero también tiene código por provincia y tiene la geometría, que es básicamente el shapefile, el mapa, el polígono. ¿Sí? Entonces voy a correr esto y voy a transformarlo en un objeto de Simple Features. Voy a hacer que los bins que vaya a plotear de esto sean de una secuencia del 0 al 1 en esa cosa. ¿Sí? Entonces los colores van a seguir esa secuencia. Voy a generar un objeto que me haga colores en base a los porcentajes de la primera dosis, ¿sí? Que son esos de ahí. Entonces quiero que me haga colores de rojos contemplando estos breaks o estos bins y que lo haga ahí. Esto me lo voy a saltar un poquito rápido porque es básicamente hacer las etiquetas por cada cosa. Entonces quiero que esté el nombre de la comuna y el porcentaje de la primera dosis. Lo voy a crear ahí. Y este es el código en realidad que hace el mapa, que carga el mapa, que pone el mapa base y que añade los polígonos. ¿Sí? Y pone los labels que crea allá, pone los colores que crea allá. Entonces cuando usted corre esto debería demorarse un poquitito, pero usted puede ver exactamente el mapa de Chile, incluso el mapa de la isla de Pascua por acá. ¿Sí? Si usted agranda, ahí está la isla de Pascua, que tiene 31% de vacunación de la primera dosis. Y puede ver perfectamente por colores qué tanto va avanzando la vacunación de primera dosis a través del territorio. Acá tiene Sierra Gorda 61%, Oyagüe 69%. O sea, hay comunas en donde ya en primera dosis estamos súper avanzados, porque también son comunas pequeñas, pero que vamos súper avanzados, comunas que también sufren de otras cosas, entonces ojalá que bueno que estén vacunados. Pero las comunas más populosas que están cerca de, por ejemplo, en Valparaíso, acá es súper interesante ver, por ejemplo, Valparaíso tiene 39% de vacunación de primera dosis, mientras que Viña del Mar tiene 42%. Entonces algo debería estar pasando acá, que no estamos vacunando tanto como deberíamos en Valparaíso o a la misma velocidad, siendo que son comunas que están súper colindadas. Y lo mismo pasa en Santiago. Entonces tenemos las comunas nuevamente del barrio alto, del barrio oriente, tienen un porcentaje de vacunación cercano al 50 o sobre el 50%, mientras que las otras comunas más periféricas tienen porcentajes de vacunación más bajos. Entonces acá estamos con un resultado súper relevante una vez que podemos visualizarlo, de entender que hay también una heterogeneidad en qué tanto las personas están yendo a vacunarse y que necesitamos una campaña directa que salga a buscar gente para vacunarla. ¿Sí? No podemos ya depender de esto, la gente capaz que ya no cree en la vacuna, ya está, no sé cuál es la teoría epidemiológica detrás de por qué no se vacunan, pero el resultado con datos actualizados hace una hora es que hay comunas que tienen como Cerrillos o como Estación Central 27% de vacunación, mientras hay comunas que tienen 51%, 52% de vacunación. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, si uno ve, hay comunas como Navidad, hay comunas rurales que tienen 71% de vacunación, comunas súper alta de vacunación, y así sucesivamente. ¿Bien?
Entonces, esa es nuestra situación actual de vacunación. Esa es la forma de visualizarla de manera rápida y de manera eficiente utilizando DataTable. Y para poder cerrar, el último punto que me queda es mostrar solo una parte chiquitita de cómo uno puede hacer cosas avanzadas con DataTable. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar estos datos de la primera dosis y voy a guardarlos en este dato que se llama vacunación, edad, primera dosis, y lo voy a descargar. ¿Y dónde se va a descargar? Se va a descargar en este directorio, que es el directorio de nuestro workshop, de nuestro repositorio. Entonces, ahí se descargó los datos. Download file es una forma súper eficiente de, dentro de R, decirle, incluso para reproducibilidad, decirle dónde está el archivo, que lo descargue para que usted lo pueda usar localmente y no lo tenga que estar dependiendo cada rato de internet. Pero acá, nosotros ya sabemos que existe una palabra que se llama desconocido, que está a través de toda la sábana de datos. Entonces, imagínense que usted tienen un archivo que es súper grande. Este archivo no es grande, no es para nada grande, solo pesa aquí 139 kilobytes. ¿Sí? Pero imagínense que ustedes tienen un archivo súper grande, no sé, de 500 gigas de RAM, que es muy grande. O sea, ustedes no pueden leerlo, y es imposible leerlo en la computadora, y en realidad no necesita leerlo todo en la computadora. ¿Sí? Entonces, lo que hace este FRead da la funcionalidad para que usted ocupe terminología de Linux, como por ejemplo grep, para poder filtrar los datos incluso antes de leerlos. ¿Sí? Entonces lo que esto está haciendo es que dice, mire, busque, grep es como buscar por palabras, la palabra desconocido y sáquela de los datos que va a leer. ¿Sí? Dentro de este archivo. ¿Sí? Entonces, si usted mira acá, voy a solo correr eso y lo puedo crear también. Pero ya no está lo de desconocido. Antes estaba Arica Parinacota y después venía desconocido Arica Parinacota acá abajo. ¿Se acuerdan? Entonces, esto es súper rápido. Es la forma más eficiente de agarrar unos datos y sacarle una parte incluso antes de que los datos entran a la memoria de R, entran al caché de R. ¿Sí? Entonces, esto, si usted está trabajando con grandes datos, no necesita leer todos los datos para poder limpiarlos antes de leerlos. O sea, usted ya puede tener un preview de los datos afuera y entender que hay datos que no quiere leer y poder sacar esos datos incluso antes de leerlos. ¿Sí? Si usted quiere agarrar y ver ahí, cuando usted hace esto, usted puede comprobar que no existen desconocidos. Cuando usted creó este nuevo objeto, no existe ya como una like desconocidos como habíamos visto antes. No existe. ¿Sí? Antes sí había, etcétera, etcétera. Usted puede agarrar, por ejemplo, solo la comuna Arica y quedarse con la word Arica dentro de eso y puede correr eso y va a salir solamente la comuna de Arica ahí. ¿Sí? Entonces ahí está Arica y Parinacota y está muy bien seleccionada ahí. Bien, y esa es toda la tabla, son 5 comunas. ¿Sí? Entonces imagínense usted tiene una tabla muy grande, nuevamente como le decía, puede leer rápido y FRead es súper bueno. Y lamentablemente por el tiempo esto no podría seguir, pero acá les dejo un montón de características que están disponibles y que usted puede leer y seguir leyendo. Le dejo el link de donde están. Le dejo el link si usted quiere aprender a utilizar grep dentro del command line. Acá está como lo que significa V, lo que significa W, y las otras opciones que hay disponibles. Usted puede también descomprimir archivos de zip antes de leerlos, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de funcionalidades para trabajar grandes datos de manera eficiente utilizando este paquete DataTable. Y bueno, y con eso, sin mucho más, si no hay más preguntas, os dejo esto abierto a preguntas para poder terminar esta sesión de manera eficiente también. ¿Tenemos preguntas? Hasta ahora solo agradecimientos. Lo que leo acá, no sé si Tomás o Lynn tomaron alguna pregunta antes. Habían hartas cosas en el chat. Perfecto. Bueno, ahí Matías Barrio estaba diciendo que él viene del mundo de la salud.
Y ojalá espero que sirva. Yo creo que cada vez en Chile se están abriendo muchos más bases de datos disponibles. Y lo creo que lo que hay que formar es precisamente las capacidades para poder tratar de trabajar con estos datos de manera eficiente. Y este workshop, este mini workshop era especialmente para poder mostrar que esto es posible, que se puede lograr y que está disponible. Nosotros hemos trabajado duro para poder aprender estas cosas también y las enseñamos de manera más profunda en nuestros diplomados, nuestros cursos, en nuestras clases también, en el pregrado. Entonces es algo que venimos haciendo y que estamos contentos de poder hacerlo, y también estamos disponibles si tienen dudas, preguntas, ustedes pueden escribir. Mi correo es esteban.lopez@uai.cl, o pueden escribir también a Maris o cualquier persona. Pueden consultar cualquier cosa que necesiten. Así que gracias por haber venido. Bien, si no hay más dudas o más preguntas, yo creo que en honor al tiempo les podemos dejar que puedan salir. Ahí Hay Amari una está poniendo en el pregunta. chat. Sí, Dean, cuénteme. Sí, acá sale, Gonzalo pregunta cuáles serían los principales consejos para evitar errores de falta de memoria al trabajar con grandes objetos, merge y otros. Ok. El principal consejo es, yo creo que hay varios, pero el paso número uno yo creo que es pensar bien de antemano e incluso dibujar, si usted puede, qué quiere hacer con los datos, cómo están los datos en bruto y qué quiere tener al final, cuál es su producto final. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar. Porque si usted dibuja esto o escribe lo que quiere hacer en papel, antes de hacerlo, antes de ponerse a programar, se va a evitar un montón de tiempo perdido en hacer pruebas de ensayo y error, ensayo y error y ensayo y error. Y se va a dar cuenta que incluso a veces hay formas más eficientes de hacer algunas cosas. Entonces, primero, tratar de pensar bien qué de verdad necesita de los datos. Porque como les decía, en estas funciones finales, uno no necesita siempre todos, pero todos los datos que existen. En general, los datos, hay un montón de datos. ¿Sí? Hay un montón de datos que vienen en una sábana gigante de datos, y uno no necesita todo. Uno necesita una parte de los datos, necesita una población específica, necesita generalmente un subsegmento de los datos, y poder solo leer una parte de los datos en vez de ocuparse toda la memoria leyendo todos los datos. Eso es importante. Mientras que otro consejo es, por ejemplo, como les decía, tratar de utilizar este tipo de librerías que no generan copias adicionales de los objetos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hicimos un montón de cosas, pero el ambiente no está casi nada ocupado. O sea, tengo varios objetos, pero son objetos chicos, ¿sí? Que ya podría haber borrado, que podría haber sacado, porque al final de cuentas lo que necesité básicamente fue este mapa 1. ¿Sí? Este objeto mapa 1 que está acá. Que está súper bien, ¿sí? Que ya venía cargado y que no fue mucho, pero el evitar generar objetos porque evitar generar objetos es importante no hacer. Y de ahí, bueno, hay más consejos que les podría dar, pero creo que con el tiempo no sé si me quiero pasar mucho, así que podemos quedar en contacto y hablar. Así que Amari está ahí pegando información relevante. Como les decíamos al principio, esta charla está auspiciada por el Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas, ambos versión Santiago y versión regional. Así que les invitamos a ver la información que está pegando Amari ahí, para que puedan informarse de los diplomados que tenemos y los cursos que hacemos en más profundidad. Así que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia. Muy contento de que teníamos 72 participantes en esta charla, que es un poquito densa, pero es bueno que se hayan quedado hasta el final. Muchas Eso, gracias. muchas Muchas gracias, gracias. Esteban. Estamos Estuvo hablando. muy buena la charla. Gracias a todas las personas que estuvieron acá. Vamos a subir el link. Así que eso, que tengan un buen martes.